Nos encontramos nuevamente en una charla de estos encuentros que periódicamente hacemos a través del Observatorio de Asuntos Federales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y en esta ocasión nos encontramos con el profesor Sebastián López Calendino, quien es docente de esta facultad, es profesor adjunto de la materia de Derecho Político y es un especialista en materia electoral y actualmente desempeña el cargo de subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Político-Institucionales de esta Facultad de Ciencias Jurídicas. Asimismo, ha desempeñado en los últimos tiempos una vasta trayectoria en acciones concretas de observación electoral, colaborando permanentemente con distintos organismos públicos vinculados a la materia electoral de la provincia de Buenos Aires como de distintas provincias de la Argentina, como asimismo ha participado en los cuerpos oficiales o las delegaciones oficiales de distintas observaciones electorales internacionales que se han hecho. Sebastián, te queremos agradecer tu presencia y un poco el motivo del encuentro de hoy es reflexionar con vos acerca del alcance y el impacto que ha tenido en materia electoral un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual una agrupación vecinalista, Encuentro Vecinal por Córdoba, hizo un planteo judicial sobre cuestión electoral en la Justicia Federal de la provincia de Córdoba. Queríamos saber cuál es un poco tu opinión de qué trataba este planteo judicial. Bueno, muchas gracias, Vicente, por la invitación. En realidad, el fallo que trae a colación y que tiene mucha difusión en la prensa nacional es de la Cámara Nacional Electoral. Esto empieza en la Justicia Federal de la provincia de Córdoba por un elector que a su vez tiene una agrupación vecinalista, García Elorrio, que hace un planteo sobre la representación de la Cámara de Diputados en la actualidad, hoy 2018. Entre los planteos que hace, él dice que bueno, que él no se siente subrepresentado, es decir, que su voto valdría menos que el de otras provincias porque el Congreso no actualiza la representación que está dispuesta en el artículo 45 de la Constitución Nacional. Es decir, él estaría reclamando por la forma en que están representadas las provincias en la Cámara de Diputados de la Nación o en el Congreso en general. De la Cámara de Diputados, específicamente, porque, bueno, después de la reforma del 94, en el Senado, en la Cámara Alta, ya queda fijado taxativamente en tres senadores por provincia. Y específicamente en este artículo 45, si uno se pone a hablar sobre la hermenéutica del artículo 45, es cierto que el artículo dice que el Congreso Nacional tiene que fijará después de cada censo el número de representantes que se tiene, de acuerdo al último censo. La realidad, que es un poco lo que plantea García Elorrio en el Juzgado Federal, que esto mediante un amparo, esto lo rechaza el Juzgado Federal, va a la Cámara Federal, también tiene un resultado negativo y va a eso a la Cámara Nacional Electoral y ahí toma la Cámara Nacional Electoral y dice, bueno, sí, en realidad tiene legitimación García Elorrio, lo primero que dice, porque él se ve afectado en su derecho como elector, como votante, y a partir de ahí lo que empieza a analizar la Cámara Nacional Electoral es que después del censo de 1980, que fue justamente, es el censo que se toma para las elecciones del 83, cuando se volvió la democracia, no fue actualizado ni en el 90, ni en el 2000, ni en el 2010. Es decir, que próximos a otro censo más en el 2020 tenemos una desactualización de lo que es la cantidad de representantes en la Cámara Baja Nacional. ¿Y es así como lo plantea? ¿Hay una subrepresentación en relación a los electores de la provincia de Córdoba? Sí. ¿Por qué? Porque ahí ya hay que ponerse a estudiar ya otra cuestión que es la demografía, es decir, las migraciones internas y cómo va cambiando el censo de acuerdo a cada provincia desde 1980, 1990, 2000 y 2010 y ahora en el próximo 2020.
Lo que hay que ver, por ejemplo, y uno se pone a estudiar un poco la migración y la demografía, en Córdoba sí estarían subrepresentados porque la población de Córdoba en los últimos 30, 40 años ha crecido notoriamente. Un dato anecdótico, por ejemplo, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a uno le parece que puede haber crecido, y no, si se empiezan los estudios de los censos, empieza uno a mirar cómo va creciendo la población de la capital federal. Desde 1980 hasta el último censo de 2010 creció en 100.000 habitantes. Es decir que, por ejemplo, en 1990 la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decreció. Es decir que tiene 100.000 habitantes nuevos Capital Federal. No así la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires hoy tiene más de 15 millones de habitantes, tiene casi un 30% del padrón electoral a nivel nacional, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que en 1980 los argentinos a nivel nacional éramos casi 28 millones y hoy en la última elección de 2017 o en el último censo en el 2010 somos más de 40 millones, hay una desproporción importante. Lo que hace la Cámara en definitiva es decir, bueno, sí hay una omisión acá del Congreso, nosotros no somos el Poder Judicial, no es el que tiene que resolver esta cuestión, sino que pone en conocimiento del Congreso Nacional esta situación y habla acerca del mandato que tendría imperativo, porque la Constitución, en el artículo 45, dice fijará, la palabra fijará la representación después de cada censo. ¿Y le pone un plazo, le pone la obligación al Congreso en ajustar su legislación a esta interpretación, a este fallo? No, no le pone plazo, esta cuestión es criticada por algunos doctrinarios, específicamente algunos procesalistas de derecho procesal constitucional, como Amaya, estuve leyendo algunos artículos, hacen una crítica hacia este tipo de fallos. Por cuanto en sí, digamos, no resuelve el fallo, sino que estaría siendo una suerte de recomendación o consejo. Exactamente, es un poco lo que se ha logrado. Es cierto que si uno se pone a pensar, claro, lo que hay que tomar como censo es este de 1980, donde había una ley de la dictadura, una ley de Viñones, donde lo que dice en esta ley es que se va a tomar que cada representante sea cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. Esto es decir, modifica la Constitución histórica donde hablaba de 33.100 habitantes por diputado nacional. Esto hace que uno empieza a pensar, ¿no?, cómo estamos votando desde 1983 hasta esta parte y, por ejemplo, los bonaerenses tenemos, de acuerdo al censo de 1980, teníamos una representación de 67 diputados. En esta misma ley de Viñones había un adicional de 3 diputados, es decir que desde 1900 hasta 1980 hasta ahora tenemos 70 diputados nacionales los bonaerenses de cada legislatura, que se fue votada cada 2 años. Ahora, si esto se lleva al último censo del 2010, la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los estudios de la demografía, de cómo fue creciendo la población, se llevaría a más o menos 97 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Es decir, estaría incrementando sus actuales 70 a... de 70 a 97. Sí, ¿Y solamente la provincia de Buenos Aires y Córdoba incrementarían? No, tenemos las provincias más importantes del país como Santa Fe, Mendoza, Chaco, por ejemplo. Chaco lleva muchísimo el número de representantes y los que empiezan a disminuir aplicando esta representación obviamente son las provincias más chicas. ¿Por qué? Porque desde 1980, en ese censo, en esa ley, cuando se llama elecciones, tiene 2 o 3 cuestiones más. Por ejemplo, se establece que no pueden ser menos diputados que la última elección, que fue la de 1973. En realidad se toma la de elección 73, y además les exige un mínimo de 5 diputados. Es decir, ninguna provincia va a poder tener menos de 5 diputados por más que no tenga población suficiente. Y esto se da para el caso, por ejemplo, de la provincia de Santa Cruz en esta época, o después, una vez creada Tierra del Fuego, también se va a dar, porque van a empezar con 5 diputados. Y específicamente, algunas provincias ni siquiera les daba la representación, es decir, no les daba la representación para tener ni siquiera un diputado. Es decir, por ejemplo, Tierra del Fuego hoy tendría un solo diputado.
Con esta ley tendría como mínimo 5 diputados. Está bien. ¿Y qué perspectivas ves en el Congreso en posibilidad de tomar y recoger el guante a esta recomendación de la Cámara Electoral? ¿Ves necesario que se implemente en este contexto o en la actualidad? ¿Es una necesidad aumentar la cantidad de legisladores? Es buena la pregunta, porque me hace acordar las palabras, y lo cita el fallo de la Cámara Nacional Electoral, al fundador de nuestra universidad, Joaquín B. González, cuando empieza a hablar de los censos, y explica por qué el censo tiene que hacerse cada 10 años. Entonces dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hay que aumentar de golpe, por ejemplo, el número de diputados nacionales? Tiene una ciencia, ¿no? Hacer el censo cada tantos años. A mí me parece que en una época de crisis, en una época que falta un año para la próxima elección, en una época donde faltan apenas 2 años para el nuevo censo, quizá sería una deuda pendiente, y ya los legisladores tendrían que empezar a pensar, los legisladores nacionales, a empezar a pensar en este fallo, y una vez que se tenga el resultado del 2020. Y que también, por ejemplo, como cuando hablamos de las reformas políticas, que esta nueva representación que, por ejemplo, se va a tomar con el censo del 2020, recién comience a surtir efecto 4 años después, en el 2024, para evitar cualquier susceptibilidad en cuanto al cambio. Está bien. Sebastián, pasando a otro tema, vos como subdirector del observatorio, has participado, nos has contado en diversas misiones internacionales. Quisiera que nos contaras un poco cuál es la función de un observador electoral, qué rol se cumple en estas misiones y la trascendencia que tienen para el sistema democrático. La observación electoral ha tenido un auge en esta última década, sobre todo, donde ya no solo la Organización de Estados Americanos, que es la decana en el tema de observación electoral, cuyo nuestro director del observatorio, Raúl Conada-Sempé, yo creo que es la persona que tiene más experiencia en la República Argentina en lo que son misiones de observación electoral, ha tenido un ascenso y una velocidad exorbitante en la cantidad de observadores. ¿Qué pasa? A medida que las democracias se van afianzando en América, es necesario, muchos estados plantean necesario la posibilidad de que los vengan a observar, de que vengan a observar cómo es el sistema electoral, de que vengan a observar cómo votan los nacionales de cada país, para que hagan después recomendaciones acerca de mejoras o estudios comparativos. Muchos observadores son a veces diputados o senadores, o sea, legisladores de otros países, y van trayendo experiencias de otros países para poder mejorar y aplicarlos en su país. Lamentablemente, podemos decir que somos 3 países nada más en América que no permitimos la observación electoral internacional como sí lo admiten el resto de los países de América. Argentina, Uruguay y Chile. Porque Brasil era el otro país, pero en este momento comienza a aceptar, en esta elección de este año, del mes que viene, el 7 de octubre, comienza a aceptar la observación internacional. La OEA va a ir, nosotros estamos invitados para ir a observar las elecciones de Brasil. Y la tarea del observador es la misma que realizamos nosotros acá en la República Argentina, es decir, nosotros primero estudiamos el sistema electoral, estudiamos lo que va a ser la elección, estudiamos o hablamos con diferentes referentes del país, tanto académicos como legisladores, como miembros del organismo electoral, y el día de la elección recorremos diferentes lugares de votación viendo cómo la gente va a votar, inclusive hacemos entrevistas a los mismos ciudadanos que van a votar, y sobre todo vemos el sistema de votación. Por ejemplo, en Brasil tienen voto electrónico, directamente les costó como 15 años votar y están votando con un voto electrónico, y que a ellos en definitiva no hay un descreimiento del voto electrónico como sí. Y otros países utilizan la boleta única, y Uruguay y Argentina seguimos utilizando, por ejemplo, en los únicos países de América que seguimos utilizando la boleta múltiple. Eso es lo que hace un observador electoral. Y en el derecho interno, digamos, en lo que es las elecciones provinciales, pues también en la última década, y te diría los últimos 5 años, algunos procesos de renovación de autoridades han tenido ciertas complejidades y ciertas tensiones, y sabemos que
que a partir de la actuación del observatorio, algunas autoridades electorales provinciales requieren de la intervención de ustedes. ¿Qué experiencia recogés de esas participaciones y de esos procesos que se han dado en distintas provincias de la Argentina? Bueno, sí, eso creo que lo recordamos ambos, ¿no? Porque muy bien, porque justamente yo creo que, Vicente, vos haces referencia a la elección de Tucumán, que fue una elección en el 2015, que fue muy dura, que fue que estuvo en todos los medios, inclusive al observatorio y a la Facultad de Derecho nos lleva al estrellato, porque inclusive nos hacen notas hasta en el New York Times. Hemos salido en todos los diarios a nivel nacional. ¿Por qué? Porque fuimos los únicos observadores que fueron en la provincia de Tucumán. En Tucumán, lo que nosotros decimos en el informe, que está publicado en la página del observatorio y está disponible para todos los que quieran consultarlo, hablamos acerca de las dificultades que tenía un sistema de acoples o de listas espejos que tenía la provincia de Tucumán, donde en muchos casos había la misma cantidad de electores que tenía el padrón en los candidatos, donde había más de 150 o 170 opciones, donde las boletas, como no entraban en las mesas, se ponían en el piso, donde el cuarto oscuro no tenía ningún tipo de referencia para el elector que entraba a votar. Nosotros esas cosas son las que observamos, las que dijimos a la Junta Electoral, a la legislatura de la provincia de Tucumán, y eso a nosotros, bueno, nos llama la atención porque esto fue tomado. Recordemos que la elección de 2015 fue muy controvertida porque la Cámara Contenciosa de Tucumán declara nulas las elecciones y hace referencia a nuestro informe, y luego, cuando el Tribunal Superior de Tucumán declara válidas las elecciones, hace referencia a nuestro informe. Hicimos un informe lo más objetivo posible, ecléctico, en el sentido de decir, bueno, el problema que nosotros avisoramos está en el sistema electoral que tiene la provincia. Lamentablemente, la Corte de Justicia Nacional se va a expresar y va a decir que las elecciones eran válidas 3 años después, es decir, el año pasado. O sea que el mandato del actual gobernador estuvo en duda, estuvo en vilo con una presentación, con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y demoró 3 años en responder. Estas cuestiones, yo estuve hace poco en Tucumán, estuve reunido con la Junta Electoral, ellos modificaron la legislación interna y van a tratar de, con esa regulación, es una ley muy pequeña de 3 artículos, van a tratar de reducir la cantidad de agrupaciones vecinales que tiene cada municipio, cada partido de Tucumán, como para que el número sea menor y no ocasione esta imprenta que parecían los cuartos oscuros cuando uno llegaba. Sebastián, vos en algunos momentos me decías que observadores electorales hay que formarse y que la gente se tiene que involucrar y tiene que participar en los procesos políticos electorales, porque son un poco los guardianes o los guardaparques de la construcción política electoral. Si uno se quiere formar como observador electoral, ¿lo puede hacer o se requieren títulos especiales o universitarios, o cualquier ciudadano que tenga capacidad electiva puede convertirse en un observador electoral? Cualquier ciudadano que tenga más de 18 años puede ser observador electoral. Para eso, bueno, esto está regulado en una acordada de la Cámara Nacional Electoral y está regulada en una resolución de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros nos tomamos, y donde nosotros sí, no importa el nivel de educación que tenga la persona, los capacitamos con los conocimientos básicos de lo que es el sistema electoral y de la función que tienen que cumplir. Nosotros hemos llegado a tener en las elecciones más de 100 observadores en todo el país del observatorio. El observatorio es un referente en la provincia de Buenos Aires y específicamente en las elecciones de extranjeros, de residentes extranjeros de la provincia de Buenos Aires, que están en el padrón, empadronados más de 600.000. Esto es casi toda la elección de la provincia de Tucumán, para que veamos la excepcionalidad de la provincia de Buenos Aires. La cantidad de electores que tiene nuestra provincia no es la misma que tienen la mayoría de las provincias de nuestro país. Cualquier observador, cuando hacemos la convocatoria, se tiene que anotar, tenemos que cumplir con los plazos que nos establecen las acordadas y las resoluciones de los organismos electorales, y con una capacitación y obviamente con un compromiso y
Por ejemplo, entre los requisitos que se les pide es que no estén afiliados. No podemos tener observadores que estén afiliados a un partido político, porque se perdería la objetividad de cada observador, que son los requisitos también que nos piden las acordadas y las resoluciones de los organismos electorales. Bueno, formamos y el día de la elección pueden concurrir y visitar con una logística que diagramamos, cercana al domicilio de la persona que se quiere anotar, que pueda observar todo el día. Llenando unas planillas, nosotros seguimos mucho la sistematización que está establecida en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, donde hacemos preguntas desde cómo se constituyó la mesa, cuántos fiscales había, cómo fue el procedimiento, si se advirtió algún delito o una falta electoral. Por eso hay que leer y estudiar el Código Electoral. Estudiar, son pocos artículos, tampoco hay que asustarse en esto, pero saber cuáles son las prácticas que uno puede ver, que un observador puede ver el día de la elección. Después se recaba toda esa información, se la sistematiza, se la agrega a un informe que tiene fotografías y que va contando y relatando lo que vimos en la elección. Sebastián, y si uno quisiera conocer los informes de observación que han hecho ustedes, están, imagino, documentados. ¿Hay algún lugar web o en algún lado como para accederlos? Sí, están en la página web del observatorio, que es www.observatorioelectoralunlp.org. Allí pueden ver todos los informes, inclusive también las publicaciones que ha realizado la facultad en los últimos años, donde hay artículos de expertos nacionales e internacionales, acerca de lo que son nuestras elecciones y las elecciones de otros países. Sebastián, una problemática que ni siquiera es una problemática, sino un tema que se quiere debatir o instalar en los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires, es acerca de la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones de los cargos municipales, de los cargos cargos electivos provinciales. Aparentemente en la legislatura habría interés de algún sector político en impulsar un proyecto de ley para que se desdoblen las elecciones municipales de las provinciales. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, en principio, a ver, creo que si uno relee el artículo 190 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, habría que pensar que habría que hacer una reforma constitucional, porque específicamente dice que para los cargos provinciales tiene que hacerse en la misma elección que se realiza para los cargos legislativos de la legislatura provincial. Es decir, que no se podría separar por este artículo la elección de los concejales o intendentes de lo que es la elección de los diputados y senadores provinciales. Es decir, habría un impedimento constitucional para poder llevar esa idea. Yo entiendo así prima facie, la hermenéutica del artículo 190 tendría que ser de esa manera. Yo lo veo muy difícil también, como también es cierto que uno ve difícil que la provincia de Buenos Aires realice las elecciones provinciales separadas de las nacionales. Y otra vez vuelvo a decir, la excepcionalidad de la provincia de Buenos Aires, que tenemos más del 30% del padrón a nivel nacional, que somos como elecciones de más de 2 o 3 países de América, por ejemplo los bonaerenses, en una logística muy dificultosa. Quizá la provincia de Buenos Aires, con los escasez de recursos que tiene, no esté a la altura de llevar adelante una elección separada totalmente de los cargos desde gobernador hasta los consejeros escolares, solos, separados de la elección nacional. Hay que recordar que la Junta Electoral Nacional y la Justicia Federal y la Dirección Nacional Electoral llevan a cargo toda la parte de lo que es la logística, distribución de padrones, de urnas, etcétera, etcétera, donde ahí se meten las boletas locales, de los partidos locales, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, todo eso no lo hacen los organismos electorales, no hace la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires en una elección simultánea. Si separamos las elecciones, todo esto lo tendría que hacer la Junta Electoral, y esto obviamente tendría que ser necesaria una cantidad de recursos enormes para que destine la provincia al armar una elección separada. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta este artículo de la Constitución Provincial, donde parece que establece que no se puede llamar a cargos de la legislatura provincial y separarlos de lo que son los cargos de las municipalidades. Es por eso entonces que el gobernador, cuando hace una convocatoria electoral en la provincia de Buenos Aires, convoca elecciones no solamente para cargos provinciales, sino también para los municipios. Exacto, claro, no lo podría hacer, y lo que hace automáticamente es adherir a la ley nacional para que sean simultáneas con lo que son las elecciones nacionales. Está bien, muy claro, muy claro. Bueno, gracias Sebastián, gracias por estos minutos. Gracias.